Té la paraula el professor Luciano Bandelli. Magnífic senyor rector, il·lustríssim senyor degà, autoritats acadèmiques, col·legues i amics d'aquesta universitat que heu tingut la generositat d'acceptar-me en el seu claustre, col·legues i amigos de universitats de totes parts d'Espanya, estudiants, membri di famiglia mia Valentina, amici della Università di Bologna, amici venuti da tante università italiane, señores y señores, queridísimo Tomás. Es con la máxima emoción que tomo la palabra en este Paraninfo, lugar lo solemne de una universidad tan autorizada y prestigiosa. Con un recuerdo para los amigos que ya no están con nosotros, y particularmente al maestro García de Enterría, a Chano Martínez Dortillo, a Javier Salas, a Luis Ortega. Ya se ha recordado los enlaces incomparables que conectan la historia de la Universidad de Barcelona con la de la Universidad de Bolonia. Por supuesto, el papel desempeñado por el Real Colegio de San Clemente de los Españoles durante más de 650 años es ciertamente imprescindible. Pero la historia de estas relaciones ciertamente se remonta a tiempos anteriores. Han pasado 800 años desde que justamente en 1219 Raimundo de Peñafort, de que tengo el honor de llevar la Gran Cruz, dejó la enseñanza de derecho que había tenido en Bolonia durante años y la dejó, por cierto, con sincero pesar. Además, este vínculo ha dejado su huella a lo largo de los siglos, como lo demuestran incluso las paredes de la antigua sede de la Universidad de Bolonia, el Arquiginasio. Paredes decoradas con los escudos de armas de estudiantes que venían de partes muy variadas del mundo. Entre ellos ocupan un papel de relieve los escudos de los estudiantes ibéricos, en gran parte dedicados a los estudios jurídicos. Estudiantes organizados en hermandades, en aquel momento definidas como naciones, como la Natio Aragonorum et Catalanorum, que incluye, por supuesto, varios estudiantes de Barcelona, como lo demuestran los coloridos escudos que se destacan en las paredes. Por otro lado, no puedo dejar de recordar en este contexto las relaciones personales que me unen a España, a Barcelona, a su universidad, de la cual siempre he recibido signos extraordinarios de atención, disponibilidad y afecto. Hay muchos estudiantes de muchas generaciones que a lo largo de las décadas he tenido la oportunidad de acompañar, estudiantes que ahora son colegas, académicos bien conocidos, queridos amigos. Perdónenme si no lo menciono uno por uno y permítanme recordar aquí por todos a Tomás Font, que acaba de pronunciar un elogio demasiado generoso, y a Joaquín Tornos. Con Tomás y Joaquín
en su momento decano de la facultad, a finales de los años 80, tomamos la iniciativa, entre otras cosas, de crear entre nuestras facultades de Derecho y entre nuestras universidades uno de los primeros acuerdos Erasmus. Hay aquí un testigo, uno de los primeros, de los pocos primeros, que ahora es catedrático de Derecho Comparado y que aquí en Barcelona se enamoró del Derecho Comparado y de su novia. Desarrollaré la reflexión que quisiera proponer a ustedes empezando por una palabra: diálogo. Diálogos, término fecundo de sugerencias, que incluye la palabra por excelencia, el discurso, el verbum, el logos, y que se abre con un prefijo dia, que implica una interacción, intercambio, confrontación. El discurso que se desarrolla con las razones de uno, se cruzan y se comparan con las razones de otro. La amplitud del alcance de la palabra, por otro lado, emerge con evidencia si la ponemos al lado de otra palabra, monólogo, que al revés se basa en el prefijo monos, que subraya la solitud, la unilateralidad. El discurso llega de una fuente, no necesita de ninguna confrontación con otros. Supone una clara distancia entre el autor del logos y los que se presentan como destinatarios pasivos. El monólogo está entonces en las antípodas, desciende desde arriba hacia abajo. El diálogo, al revés, supone que todas las partes, incluyendo quienes se encuentran en una situación de poder, se pongan en un plano horizontal, donde es posible escuchar las razones de los demás. Supone una actitud recíproca de respeto, según una ética, afirmaba Norberto Bobbio, contrapuesta a la de la potencia, comprensión contra atropello. Supone, subraya Papa Francisco, la convicción de que el otro tenga algo bueno que decir. Supone hacer espacio a su punto de vista, a su opinión y a sus propuestas. Y el diálogo es el instrumento, ha recordado recientemente el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, para confrontar intereses así como valores y principios. La fuerza de la palabra diálogo, sin embargo, está bien representada por una alta tradición clásica que no intentaré ni siquiera rozar. Más modestamente haré referencia al ámbito del derecho público. En el fondo, la tesis que quisiera hoy defender aquí en términos sumarios, y pido disculpa, es que las radicales transformaciones del derecho público y del derecho administrativo de manera especial en los últimos 50 años, es decir, desde cuando empecé a dedicarme justamente al estudio del derecho, pueden ser en gran medida reconducibles precisamente a la irrupción en el ordenamiento, o mejor dicho, en los ordenamientos, como veremos, del diálogo. Efectivamente, si tomamos en consideración los rasgos básicos de la evolución de la manera de ser y de actuar de las instituciones y de las disciplinas que las estudian, creo que un papel central corresponda
a las normas sobre el diálogo, a las tentativas de diálogo, a las esperanzas de diálogo. Un diálogo que se ha desarrollado en planes distintos. Voy a resumir en 3 perfiles. Primero, en las relaciones entre instituciones y ciudadanos específicamente interesados en ciertas decisiones públicas. Segundo, en las relaciones entre instituciones y ciudadanos que actúan como tales, individualmente o en asociación, en la búsqueda de intereses de la comunidad. Tercero, en las relaciones entre instituciones e instituciones en el marco de sistemas cada vez más complejos e intercomunicados. Bajo todos estos aspectos, el diálogo ha cambiado los métodos de acción y relación, pero también, en mi opinión, la concepción misma de la colocación de la autoridad pública en el contexto social, reformando las relaciones con los ciudadanos, reconociendo nuevos espacios de intervención a la comunidad, innovando las relaciones entre instituciones, abriendo nuevas perspectivas a las dinámicas territoriales. De acuerdo con una lectura que se produce en varias tradiciones culturales, desde el derecho canónico hasta la doctrina protestante, desde la cultura judía hasta el derecho natural, el principio del contradictorio, la necesidad de que el poder, antes de tomar una decisión, escuche al destinatario de la misma, se remonta a los orígenes más autorizados, ya que estarían enraizados directamente en el comienzo de la historia humana, en la relación primordial entre el ser humano y Dios mismo, precisamente cuando Dios decidió expulsar a Adán y Eva del paraíso. De hecho, antes de pronunciar la expulsión, Dios, a pesar de ser omnisciente, se dirige al primer hombre para hacerle unas preguntas a las que Adán responde con vergüenza. Terminará, como bien se sabe, con la expulsión, pero la decisión fue precedida por un diálogo. Y sobre esta base se teorizará el due process of law, el justo procedimiento, el derecho a ser escuchado. Sin embargo, estas elaboraciones se concentraron generalmente en la actividad judicial, en el proceso. En el conjunto de las relaciones entre instituciones y administrados al revés, particularmente en la tradición europea, dominaba el esquema que configura estas relaciones como unilaterales. Las instituciones son titulares de poderes de autoridad conferidos por la ley para la protección del interés público, que se encuentra en un nivel más alto que las posiciones jurídicas de los ciudadanos, lo que les permite intervenir en términos plenamente unilaterales y autoritarios. Si fuera posible referirse a las actitudes humanas para las instituciones legales, podríamos reconocer en este enfoque algunas venas de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia. En este enfoque, el ciudadano se presenta a sí mismo como un receptor pasivo del ejercicio del poder. Si no obstante este ejercicio ocurre contra el régimen, el ciudadano siempre tiene el derecho de recurrir a un juez
pero solo después que se haya ejercido el poder, el ciudadano tiene la oportunidad de defender sus derechos e intereses, confiando toda garantía a una protección, por tanto, a posteriori. La importancia de un cambio que ponía en cuestión el monopolio de la perspectiva jurisdiccional no escapó a los estudios más adelantados, por los cuales podemos referirnos en primer lugar al fundamental curso de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, que ya en los años 80 señaló que la colaboración en el procedimiento administrativo ahora había tomado un primer plano indudable, una perspectiva que hoy se fortalece en una creciente necesidad de mejorar el procedimiento administrativo como institución central del derecho público de nuestros días, en un nuevo equilibrio impuesto por la Constitución entre las exigencias de dar satisfacción a las necesidades públicas y la de no olvidar las garantías debidas al administrado. En estas tendencias se esboza una nueva democracia procedimental, reconectándose con criterios de buena administración e imparcialidad y traduciéndose en elementos concretos y en particular en la motivación, en el acceso y la transparencia, en la participación en los procedimientos y el contradictorio, en los acuerdos. En este sentido, las disposiciones contenidas en la ley española y en la ley italiana sobre el procedimiento administrativo son emblemáticas al reconocer a las administraciones públicas el poder de concluir con sujetos privados o públicos acuerdos, pactos, convenios o contratos, que pueden incluso finalizar el procedimiento. Es una revolución en comparación con las concepciones tradicionales. El sujeto privado ya no es necesariamente el receptor pasivo de una decisión de otros, sino que puede configurarse como coautor de la misma. Y también a él, y no solo a la administración, puede imputarse la voluntad que produce el acto. Por otro lado, estos cambios de perspectiva ciertamente no han dejado al margen la legislación europea, en la cual el derecho a ser escuchado constituye ahora un principio general de derecho común. Por lo que se refiere a la democracia participativa, al segundo perfil, el cambio de paradigma en las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos se produjo también en referencia a las formas de participación de la comunidad o de personas que actúan simplemente como ciudadanos, sin ningún título específico. Participación que asume valores generales de búsqueda no solo de una mayor legitimación de las decisiones, sino también y sobre todo de acercamiento entre las instituciones y los ciudadanos. Necesidad esta advertida y declarada a todos los niveles, empezando por la Unión Europea. Por otro lado, la propia Constitución española, en uno de sus artículos fundamentales, atribuye a las autoridades públicas la tarea de facilitar la participación política, económica, cultural y social, un objetivo que puede traducirse en una amplia gama de modalidades que se incluyen en fórmulas como democracia directa,
democracia participativa, democracia decisional. Experiencias de este tipo conciernen particularmente a las instituciones locales. En realidad, en ciudades y municipios se han desarrollado las experiencias y los experimentos más variados, con una riqueza de opciones, de la cual es un modelo emblemático el propio Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, al proporcionar y disciplinar una amplia gama de formas y procesos participativos. En tercer lugar, el camino del paradigma no solo ha afectado las relaciones entre las autoridades públicas y ciudadanos, sino también los circuitos internos del mismo sistema público. Desde este punto de vista, es necesario tener en cuenta de que los sistemas contemporáneos de gobiernos han asumido en cada nivel una complejidad creciente. Así, de hecho, se han multiplicado los intereses que persiguen a las administraciones públicas y, en paralelo, se han articulado y fragmentado sus estructuras y modos de funcionamiento, desarrollando una intensa pluralidad de circuitos que requieren cada vez más momentos e instrumentos de colaboración, convergencia y codecisión. También aquí las respuestas dadas por los diferentes sistemas legales son distintos, aunque tampoco tanto, utilizando modalidades tales como conferencias de servicios, acuerdos de programas, acuerdos entre administraciones públicas, organismos colectivos compuestos por representantes de diferentes administraciones. En concreto, los diferentes intereses públicos representados por distintas administraciones deben encontrar, caso por caso, un equilibrio adecuado que solo puede ser el resultado de una cuidadosa consideración de cada uno de ellos como resultado de una comparación, de una ponderación que, en mi opinión, no puede ser más que el resultado de un diálogo entre las instituciones que los persiguen. Además, el Estado, en el tercer milenio, solo puede considerarse en el contexto más general en que se encuentra, el contexto global o específicamente el contexto europeo. A estos niveles hay que llevar un replanteamiento general del concepto de soberanía. Significativamente se ha hablado de una soberanía cooperativa o incluso se ha usado la expresión subsoberanía para referirse en términos generales a los fenómenos de varias hibridaciones entre autodeterminación y condicionamiento externo. En este contexto, también el tema del justo procedimiento se puede aplicar a nivel global, hasta establecer una serie de derechos de participación también con respecto a las instituciones globales. Por otro lado, en el escenario del pluralismo institucional que marca las instituciones al interior de cada Estado, están cambiando las características fundamentales del concepto de autonomía, en el que parecen disolverse los perfiles claramente garantistas como área protegida de cualquier interferencia de otros niveles, autonomía frente a,
en favor de perspectivas que subrayan contenidos esenciales, autonomía de hacer algo como reconocimiento de una esfera de competencias atribuida a la responsabilidad propia de la comunidad territorial y corresponde a la capacidad de representar los intereses de esta comunidad participando en la toma de decisiones en los niveles superiores. Ambos perfiles se establecen explícitamente en fuentes fundamentales, empezando por la Carta Europea de la Autonomía Local. Por otra parte, la propia doctrina constitucional hace referencia a una concepción de autonomía que, entre comillas, debe ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar a través de los órganos propios en el gobierno y en la administración de cuantos asuntos le atañen. Según la doctrina del Tribunal Constitucional italiano, por otro lado, las relaciones entre el Estado y las regiones se rigen por un principio fundamental de colaboración leal. Con finalidades de colaboración y cooperación, se pone, por otro lado, el establecimiento de órganos a nivel estatal o regional autonómico, en lo que participan representantes de las autoridades locales para expresar sus posiciones y propuestas en relación con las decisiones que deben tomarse a nivel más amplio. Las soluciones concretas adoptadas tienen características bastante diferentes, desde la experiencia española de la Comisión Nacional de la Administración Local hasta la de las conferencias que conectan los niveles territoriales en Italia. Estas experiencias tienen lugar dentro de contextos marcados, ambos, por la falta de una inclusión de las autonomías territoriales en el Parlamento, particularmente a través de una configuración de la segunda Cámara como Senado territorial, como Senado de las regiones o de las autonomías. La fórmula mediante la cual se lleva a cabo esta configuración se presentan en Europa variadas y extensas. Sin embargo, todo está connotado por una dinámica común, según la cual los sujetos que representan los territorios deben poder influir en las decisiones legislativas que inevitablemente estarán destinadas a revertir en sus comunidades. Además, son precisamente las autoridades territoriales las que, gracias al contacto directo y cercano con sus respectivas comunidades y la concreción de sus necesidades, pueden llevar al Parlamento las experiencias y los casos más apropiados, construyendo un orden unificador no expresado desde arriba, sino fruto de participación y de intercambio. En estos términos, la falta de una Cámara territorial incide sobre el funcionamiento general de los sistemas institucionales. Como lo subrayó explícitamente la Corte Constitucional italiana, que ha reconstruido la colaboración leal con la aclaración explícita de que esta colaboración se lleva a cabo en la ausencia continua de una transformación de las instituciones parlamentarias. Así, los debates que desde años se han desarrollado en Italia, así como en España, se han presentado tanto llenos de hipótesis y propuestas
como ineficaces para producir cambios reales. Con estas observaciones y reflexiones llegamos a la conclusión de esta lección, de lo que el límite de mis posibilidades he tratado de componer para esta ocasión extraordinaria. Pero la lección enseña el método escolástico, se desarrolla en cuestión, abre una discusión. Entonces la pregunta que quería en conclusión proponer es simple y radical. ¿Funciona todo esto? Como hemos visto, el diálogo entre las autoridades públicas y los ciudadanos, el diálogo europeo y global, el diálogo entre los poderes del Estado, el diálogo entre el poder central y las autonomías, todas estas formas se fijan en los fundamentos básicos de nuestras cartas constitucionales, en nuestras leyes, en nuestros sistemas jurídicos. Por lo tanto, podemos decir que el diálogo en todas estas perspectivas también está fijado en nuestras constituciones materiales, en nuestro derecho viviente, en lo que se ha llamado la law in action, tanto como en la law in the books. Podemos decir que el diálogo está enraizado en el espíritu de los pueblos, en el espíritu de nuestro tiempo, un tiempo tan complejo y tan incierto. Ya a finales del siglo XIX, el fundador de la psicología social, Gustave Le Bon, advirtió que las instituciones son hijas de las costumbres y que no es suficiente cambiar los códigos para cambiar el comportamiento y las costumbres. Por supuesto, el diálogo encuentra principios, métodos y herramientas en las normas. Sin embargo, la traducción de estos principios, métodos y herramientas a una realidad concreta en el funcionamiento de nuestro sistema sigue presentándose de varias maneras como un objetivo que requiere el compromiso de todos, instituciones y ciudadanos, para que el diálogo realmente transforme el funcionamiento de nuestras instituciones, para que realmente cambie la relación entre las instituciones y la sociedad. No es un compromiso a corto plazo, ni ligero y tampoco sencillo, pero realmente vale la pena. Muchas gracias.